En este vídeo vamos a hablar de cuáles son las causas por las que se produce la epilepsia. Como explicamos en el vídeo anterior, la epilepsia es la condición por la cual una persona tiene predisposición a tener crisis epilépticas de repetición. Una crisis epiléptica es el conjunto de síntomas que se produce como consecuencia de una descarga sincrónica y paroxística, es decir, de repente y a la vez de un grupo de neuronas. De esta manera, un paciente puede sufrir una crisis epiléptica sin que sea epiléptico. Esto ocurre porque determinadas circunstancias o alteraciones en el cuerpo pueden provocar una crisis epiléptica sin que exista posteriormente una predisposición a sufrir más de ellas. Para entender las causas que provocan crisis epilépticas hay que diferenciar dos partes dentro del cerebro. Por un lado, existe la sustancia gris, que es donde están localizados los cuerpos neuronales. Por otro lado, existe la sustancia blanca, que es donde están localizados los axones de las neuronas. La sustancia gris está constituida fundamentalmente por dos partes: la corteza cerebral, que hace referencia a toda la superficie del cerebro, y los ganglios basales, que son agrupaciones de cuerpos neuronales situados en la parte profunda del cerebro. Como regla general, cualquier lesión aguda, es decir, nueva, que aparezca en el cerebro y que afecte a la corteza cerebral puede provocar una crisis epiléptica. Un ictus, una meningitis, un traumatismo cráneoencefálico, es decir, un golpe en el cráneo, una trombosis venosa o cualquier otra enfermedad que afecte la corteza cerebral puede provocar esa descarga de las neuronas que se manifiesta como una crisis epiléptica. Sin embargo, no todos los pacientes que sufren una crisis epiléptica por una de estas enfermedades desarrollará epilepsia. Muchos de ellos no tendrán ninguna otra crisis epiléptica a lo largo de su vida. De la misma manera, distintas alteraciones no provocadas por una lesión cerebral pueden provocar una descarga de las neuronas. La hipoglucemia o la hiperglucemia, es decir, los niveles de azúcar altos o bajos, pueden provocar crisis epilépticas, y también las alteraciones de iones que resultan fundamentales para el funcionamiento del cerebro, como son los niveles bajos de sodio, de calcio, de magnesio, o la insuficiencia renal o el hipertiroidismo. Otra causa frecuente por la que se producen las crisis es el uso de drogas o tóxicos, sobre todo las drogas excitatorias, como la cocaína o las anfetaminas, que producen un aumento de la excitabilidad de las neuronas y por lo tanto mayor predisposición a que se produzca esa descarga neuronal, aunque también los opioides pueden provocar crisis epilépticas. El estado de privación alcohólica sucede cuando un paciente que consume alcohol de forma frecuente y habitual deja de tomarlo. Como el alcohol es una droga inhibidora, es decir, produce una depresión del sistema nervioso central, al dejar de tomarlo se produce lo contrario, una hiperexcitabilidad, es decir, el sistema nervioso, al dejar de recibir la sustancia que lo mantenía inhibido, se hiperexcita, y esto puede provocar también crisis epilépticas. Todas estas causas pueden provocar crisis epilépticas, pero no necesariamente epilepsia, porque si se corrigen y se evitan, los pacientes no tendrán predisposición a tener crisis epilépticas repetidas. Entonces, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Existen 5 grandes grupos causantes de epilepsia. El primero de ellos es el que se conoce como causa o etiología estructural, que quiere decir que hay una lesión en la corteza cerebral que provoca las crisis. Por ejemplo, un tumor, un ictus, una malformación arteriovenosa, un traumatismo o una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Como habíamos dicho antes, un paciente que sufre un ictus puede tener una primera crisis en el momento de la lesión, pero esto no indica que tenga epilepsia, puesto que no todos los que sufren esta primera crisis desarrollarán la predisposición a sufrir crisis posteriores. Lo que ocurre es que después de producirse una lesión en el cerebro que provoca muerte neuronal, las neuronas que permanecen vivas tienen que reorganizarse y establecer conexiones o sinapsis con otras neuronas. En algunas ocasiones, esta reorganización no se produce de forma correcta, sino que por distintos mecanismos bioquímicos se termina produciendo una hiperexcitabilidad en estas neuronas que predispone a tener crisis. Es lo que llamamos epileptogénesis. Las enfermedades infecciosas son, si se consideran globalmente en todo el mundo, la causa más frecuente de epilepsia. Distintas enfermedades infecciosas como la neurocisticercosis, la tuberculosis o el VIH pueden provocar crisis epilépticas. Estas infecciones pueden producir por distintos mecanismos la hiperexcitabilidad de ciertos grupos de neuronas. Muchas veces, estas enfermedades infecciosas producen lesiones estructurales en el cerebro, que podemos ver en la resonancia magnética, como en este ejemplo, en el que vemos calcificaciones en la corteza cerebral en un paciente con neurocisticercosis, una enfermedad provocada por el parásito
llamado Taenia solium, conocido popularmente como tenia o solitaria, que puede invadir el cerebro. La siguiente causa importante es la genética. Distintas mutaciones pueden producir una ganancia de función de neuronas excitadoras o una pérdida de función de neuronas inhibidoras, y en ambos casos esto puede producir epilepsia. Además, es importante entender que genético no quiere decir necesariamente hereditario, puesto que hay mutaciones que se producen de forma espontánea en un paciente. Es lo que se llama mutaciones de novo. El tema de la epilepsia genética es muy complejo, puesto que una misma mutación en un gen puede producir distintos tipos de crisis epilépticas o síndromes epilépticos, y por otra parte, mutaciones en distintos genes pueden producir síndromes epilépticos muy parecidos. Lo más habitual es que la epilepsia se produzca como consecuencia de la presencia conjunta de múltiples genes con determinadas características que por sí solas no producirían epilepsia. A esto lo llamamos variantes de susceptibilidad, puesto que contribuyen al desarrollo de la epilepsia, pero por sí solas no son suficientes para causar. El siguiente grupo es menos frecuente y es la causa autoinmunitaria. El sistema inmunológico se encarga, entre otras cosas, de atacar de forma directa o mediante anticuerpos a los virus y a las bacterias. Pues bien, el sistema inmunológico puede fallar y cuando esto ocurre puede comenzar a atacar a células de nuestro propio cuerpo. Esta es una forma sencilla de explicar las enfermedades autoinmunes. Existen enfermedades autoinmunes en las que el ataque se produce contra las neuronas y esto puede provocar una hiperexcitabilidad neuronal que cause crisis epilépticas. Los trastornos metabólicos son el último grupo causante de epilepsia. Llamamos metabolismo a los cambios químicos que se producen en el cuerpo relacionados con la energía que necesitamos, con la reparación de tejidos o con la formación de sustancias necesarias para el cuerpo. Muchos de estos trastornos metabólicos se producen como consecuencia de una alteración genética que provoca fallos en estos procesos bioquímicos. Un ejemplo es la deficiencia del transportador de glucosa, llamado GLUT1, provocado por una mutación genética que impide el paso correcto de glucosa de la sangre al sistema nervioso, provocando crisis epilépticas y otras alteraciones neurológicas. A pesar de que los avances médicos, sobre todo en el campo de la genética, de la inmunología y de la neuroimagen, han permitido identificar muchas nuevas causas de epilepsia, todavía hay pacientes en los que, a pesar de realizar múltiples pruebas y un estudio riguroso y exhaustivo, no conseguimos encontrar la causa de la epilepsia, lo que no quiere decir que no podamos ayudarles utilizando fármacos y dando recomendaciones que permitan anular o reducir al máximo sus crisis. Espero que hayáis entendido las principales causas de la epilepsia y que este vídeo os haya resultado útil. Un saludo a todos.